Saludos, buenas noches. Soy estudiante de la Maestría en Matemática Pura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, Recinto Santiago, del periodo 2015-2017. Hoy vengo a presentarle una investigación sobre el tema derivada de Radon-Nikodym y aproximación de distribuciones de probabilidades continuas y discretas. Soy Víctor Batista y durante el trayecto de esta investigación he sido asesorado por el maestro Juan Toribio Milané. Esta investigación está dividida en 5 capítulos. En el primer capítulo vamos a ver los antecedentes históricos de las distribuciones de probabilidades, el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, la justificación y así mismo los objetivos tanto generales como específicos. En el capítulo 2 vamos a ver la base teórica de las distribuciones de probabilidades, así como también la derivada de Radon-Nikodym y el teorema del límite central. En el capítulo 3 vamos a exponer la metodología de investigación que hemos aplicado. En el capítulo 4 vamos a ver los resultados obtenidos de las derivadas de Radon-Nikodym y de las aproximaciones de distribuciones de probabilidades continuas y discretas. Y en el capítulo 5 presentaremos las conclusiones y recomendaciones a las que hemos arribado. Sean mu y nu dos distribuciones de probabilidades, la normal y la exponencial, entonces el problema de esta investigación estará planteado en términos de las siguientes preguntas. ¿Cómo se obtiene la derivada de Radon-Nikodym de las distribuciones de probabilidades continuas y discretas? Podemos citar la normal con respecto a la exponencial con respecto a la normal y la de Poisson con respecto a la de Cauchy, y así sucesivamente. ¿Bajo cuáles condiciones es posible obtener la derivada de Radon-Nikodym de distribuciones de probabilidades continuas y discretas? ¿Cómo se aproxima una distribución continua discreta a otra a través del teorema del límite central? Podemos aproximar la hipergeométrica mediante la binomial o la binomial mediante la de Poisson. Y por último también planteamos la pregunta, ¿bajo cuáles condiciones se puede aproximar una distribución continua o discreta a otra a través del teorema del límite central? Como objetivo general nos hemos propuesto obtener la derivada de Radon-Nikodym y la aproximación de distribuciones de probabilidades continuas y discretas. Por ende, como específico, nos hemos planteado derivar según Radon-Nikodym distribuciones continuas y discretas. Citamos de la normal con respecto a la exponencial, de la suma de la normal y la de Poisson con respecto a la de Cauchy, y así varias más. Identificar las condiciones bajo las cuales es posible obtener la derivada de Radon-Nikodym de distribuciones de probabilidades continuas y discretas. Aproximar una distribución continua discreta a otra mediante el teorema del límite central. Aproximar la binomial mediante la normal, la hipergeométrica mediante la binomial mediante la de Poisson, y por último también nos hemos propuesto identificar las condiciones bajo las cuales es posible aproximar distribuciones de probabilidades continuas y discretas a una normal, a una distribución normal u otra mediante el teorema del límite central. Dentro del capítulo 2 vamos a encontrar definiciones, teoremas importantes, como esta. Sea omega f un espacio medible y sean mu y nu dos medidas en ese espacio. Se dice que la medida mu está dominada por nu o que es absolutamente continua con respecto a nu si nu se anula en A, entonces mu se anula en A para todo A de f. Se escribiría, o la escribimos mejor dicho, en términos de esta simbología. Mu es absolutamente continua con respecto a nu. Por ejemplo, sea m una medida de Lebesgue en el espacio de todas las bolas entradas en R, y sea mu la distribución normal estándar, es decir, que mu SUA, mu de A, es decir, mu de A es
la medida de distribución exponencial sujeta a la medida de Lebesgue. Entonces, la medida de Lebesgue, si se anula en el valor A, entonces mu también se anula en A. Por tanto, mu es absolutamente continua con respecto a la medida de Lebesgue. Otra de las definiciones que vamos a encontrar es esta. Sean mu y nu dos medidas en un espacio medible y sea h una función numerable no negativa, tal que mu de a sea la integral en a de h de nu para todo a de f, entonces h es la derivada, se llama derivada de Radon-Nikodym de mu con respecto a nu y se escribe de la siguiente manera. La derivada de mu con respecto a nu es igual a h. Asimismo, de los teoremas importantes que vamos a encontrar, tenemos el siguiente. Sea omega f un espacio medible y sean mu sub 1 y mu sub 2 dos medidas delta finita de dicho espacio, entonces existe una función h medible no negativa tal que mu sub 1 de a es la integral de h de su mu sub 2 para todo a de f. A esto le llamamos el teorema de Radon-Nikodym. Del mismo modo, también vamos a encontrar este teorema que trata sobre el límite central. Sea x u n, con n mayor o igual que 1, una sucesión de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas con varianza finita, y sean las sumas parciales s sub n desde igual a 1, la suma desde i igual a 1 hasta n de x sub i, y z sub n igual al cociente de x menos np sobre la raíz de npq, donde p más q es igual a 1. Entonces, la suma z sub n tiende a la normal en 0, 1 y representaría una variable aleatoria denominada promedio aritmético. Muy bien, para entrar en detalles, vamos a obtener la derivada de Radon-Nikodym de la distribución normal con respecto a la exponencial. Sea mu, la normal en 0, 1, nu, la exponencial 1, m, la medida de Lebesgue, dado que mu de a es la medida de distribución normal, implica que por definición podemos escribir que la derivada de mu con respecto a x es igual a la distribución normal. Del mismo modo, siendo nu de a la medida de distribución exponencial, por la definición de derivada de Radon-Nikodym podemos escribir que la derivada de nu con respecto a x es la distribución exponencial. ¿Y cómo? M es la medida de Lebesgue. Si en un valor de dicha medida m se anula, entonces la medida exponencial, la medida de distribución exponencial, esa integral también se anula. Pero en ese mismo valor de m también se anula el integrando de esta medida de distribución exponencial. Eso significa que la medida de mu de a es absolutamente continua con respecto a nu de a. En otras palabras, mu es absolutamente continua con respecto a nu. Entonces, si aplicamos la regla de la cadena, tendríamos que la derivada de mu con respecto a x es igual a la derivada de mu con respecto a nu por la derivada de nu con respecto a x, donde h representa la derivada de Radon-Nikodym. Eso significa que como h es la derivada de Radon-Nikodym, es la derivada de mu con respecto a nu, que al despejarla de esta expresión que tenemos aquí arriba, nos quedaría de esta manera escrita. Ahora, esto implica que como h es la derivada de mu con respecto a x, a la que nosotros hemos llamado derivada de Radon-Nikodym, bastaría con sustituir las expresiones que antes teníamos como la derivada de mu con respecto a x y la derivada de nu con respecto a x. Al resolver este producto, tendríamos la expresión que vemos aquí.
Muy bien, muchos ejercicios como este se encuentran desarrollados, detallados en la página, desde la página 93 a la página 107. En estos ejercicios ponemos de manifiesto el uso de las propiedades relativas a las derivadas de radón-Nikodym y las reglas de la cadena. Con esto nosotros podríamos dar respuesta al primer objetivo planteado. Del mismo modo, para el segundo objetivo, que planteaba sobre cuáles son las condiciones bajo las cuales se pueden derivar distribuciones de probabilidades continuas y discretas, entonces podríamos responder este objetivo planteando que para poder derivar dos distribuciones de probabilidades, una distribución mu con respecto a una nu, mu tiene que ser absolutamente continua con respecto a nu. Esto le daría respuesta al segundo de los objetivos planteados. Otro de los resultados que queremos presentarles es la aproximación de la distribución binomial mediante la distribución normal. Esto lo planteamos como un teorema. Sean PQ mayores que 0, menores que 1, de tal manera que la suma de P más Q sea igual a 1. Entonces, para un n lo suficientemente grande, la distribución binomial se puede aproximar a la distribución normal con una media igual a mu, igual a np, y una varianza sigma cuadrado igual a npq. Es decir, que el límite cuando n tiende al infinito de la medida de distribución binomial será igual a la distribución normal estandarizada. Para dar respuesta a este teorema, vamos a aplicar la fórmula de Stirling, que es una fórmula alternativa que nos permite calcular el factorial de ciertos valores. Entonces, aplicando correctamente la sustitución de esta fórmula de Stirling en cada uno de estos factoriales que aparecen en la distribución binomial, vamos a tener esta expresión en términos de tau su 1, tau su 2 y tau su 3 para todo tau su i de 0 a 1. Y desarrollando y agrupando y simplificando todas estas expresiones, agrupando aquellas que tienen la misma base y exponentes diferentes, entonces vamos a llegar a esta expresión que vemos aquí debajo, en términos de tau su 1, tau su 2, tau su 3, como exponente de una base E. Ahora, ¿qué pasa con esto? Ahora, si hacemos lambda igual a tau su 1 entre 12n menos tau su 2 sobre 12x menos tau su 3 entre 12 por n menos x, y sustituimos esa expresión en la función anterior dada, en la expresión anterior dada, entonces la vemos simplificada de esta manera. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ella? Vamos a tomar y vamos a sumar aquí. Tenemos a n por n más un medio. Le vamos a sumar x y restar x a ese exponente. Al mismo tiempo le vamos a sumar un medio a p a la x, que lo tenemos aquí. Le vamos a sumar un medio y a restar un medio, igual a la q. Un medio menos un medio. Y vamos a multiplicar por n a la 1 medio entre n a la 1 medio. Haciendo todo eso y simplificando todas esas expresiones que vemos ahí, extrayendo factores comunes, agrupando, entonces la expresión nos quedaría de esta manera. ¿Para qué nos la vamos a colocar de esta manera? Bueno, la vamos a colocar de esta manera porque con ella podemos jugar un poquito más con otras funciones, por ejemplo, las funciones logarítmicas. Aquí simplemente le aplicamos la potencia inversa y aquí aplicamos reglas de los logaritmos. Aquí introducimos el término de e a la logaritmo de ese producto que tenemos aquí dentro, porque ahora yo puedo aplicar a todo este logaritmo propiedades. Aquí tengo el logaritmo del producto, que lo puedo escribir como la suma de los logaritmos. Y en este caso también puedo aplicar más propiedades. Aplicando todas esas propiedades de la potencia, en este caso para el logaritmo, la expresión nos queda de esta manera que vemos aquí. De esa misma forma,
como hicimos esa sustitución de lambda, vamos a hacerlo para lo que tenemos aquí dentro de este corchete para ese exponente. Y vamos a llamar a toda esa expresión, vamos a llamar h. Por lo tanto, la expresión anterior que vemos aquí, tendríamos un e a la menos h. Tendríamos un e a la lambda por e a la menos h, como la vemos aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ella? Bueno, con ella vamos a probar si ciertamente esa función, esa expresión están acotadas, y para ello vamos a hacer uso del teorema del límite central. Aplicando el teorema del límite central, nosotros tenemos una función, una suma que era igual a x menos np sobre la raíz de npq. Y esto, si la despejamos, tendríamos, despejando x, que es igual a esta expresión. Ahora, dentro de ese valor de h, si nosotros sustituimos x por esa expresión que hemos tomado de la suma que nos dio el teorema del límite central, entonces la función la tendríamos escrita en términos de n, p, q y z. Ahora, aplicamos reglas algebraicas y sumamos, simplificamos, extraemos factores comunes y vamos a simplificar hasta obtener esta expresión que tenemos aquí. ¿Qué vamos a hacer con ella? Si tomamos en cuenta por hipótesis que el valor absoluto de z es acotado para un n lo suficientemente grande, entonces se tiene que el valor absoluto de estas expresiones que vemos aquí en términos de la, z por la raíz de q sobre np y z por la raíz de p entre nq, ambos valores absolutos son menores que 1. Ahora, si recordamos que la serie que representa a la suma de un logaritmo la escribimos de esta manera y sustituimos esta expresión del logaritmo, de serie de logaritmo, en la función h que anteriormente teníamos. Observen aquí que tengo el logaritmo de la suma y tengo el logaritmo de la diferencia. Si nosotros aquí tendríamos simplemente un 1 más b y aquí tendríamos un 1 menos b. Si lo sustituimos en base a esta expresión, bueno, h nos quedaría escrito de esta manera. Todo esto está bien detallado, bien desarrollado a partir de la página, de la página 108 a la página 113. Ahora, multiplicando aquí, si realizamos esos productos, detallamos cada uno de estos productos, llegaríamos a esta expresión. A esta expresión vamos a simplificarla y vamos a agrupar, vamos a decir que todo eso lo vamos a llamar simplemente phi. Tal que phi es una función que sigue acotada en valor absoluto cuando n tiende al infinito. Por consiguiente, el teorema del límite central me permite establecer que cuando el límite cuando n tiende al infinito, e a la menos h es lo mismo que el límite cuando n tiende al infinito de e a la menos h, que es esta expresión que vemos aquí. Y esto nos daría igual a e a la menos z cuadrado. Ahora, si nosotros tomamos, recordemos que estábamos hablando de la normal en 0, 1. Si tomamos dos valores cualquiera en ese intervalo 0, 1, dos valores cualquiera, alfa y beta, y hacemos para probar si z realmente, como lo habíamos tomado por hipótesis, que z es acotado, si tomamos esos valores alfa, beta cualquiera, entonces podemos analizar y ver si es o no es acotado z. Veamos. Si tomamos la parte izquierda, hacemos que alfa es menor o igual que z. En el caso de la z de la suma que nos dio el teorema del límite central, que lo vemos aquí, si sustituimos ese valor de z y despejamos x de ese valor de z, llegaríamos a esta expresión. Entonces,
Aquí tendríamos que si aplicamos la inversa de esta función, 1 sobre x, nos daría menor o igual que 1 sobre todo este producto. Ahora, hagamos lo mismo referente a la parte derecha de los valores z menor que beta, menor o igual que beta. Haciéndolo así, si sustituimos z, la z que ya anteriormente teníamos, que es la suma, y despejamos n menos x, despejando n menos x, vamos a tener esta expresión. Lo mismo podríamos hacer aquí, que 1 entre n menos x nos daría igual, menor o igual que 1 menos esa expresión, este producto que vemos aquí. Ahora, si recordamos, como habíamos hecho lambda igual a este producto para tau sub i de 0,1, si sustituimos este tau sub 1, tau sub 2, tau sub 3 por un valor de 0,1, cualquiera de esos valores de tau sub 1, tau sub 2, tau sub 3 van a ser menores que 1. Así que si nosotros sustituimos igual a 1, ese tau sub 1 por 1, tau sub 2 por 1, tau sub 3 por 1, el valor absoluto de lambda, de este lambda, tiene que ser menor que este nuevo producto. Pero a su vez debe ser menor o igual que este otro producto que lo obtenemos simplemente al sustituir esta expresión por 1 del tau sub 2 entre x, que la teníamos dada en la expresión aquí arriba, y 1 sobre n menos x, que también lo tenemos en esta expresión de aquí arriba. N menos x es esto que vemos aquí. Por lo tanto, este producto nos sirve ahora a nosotros para poder seguir estableciendo el teorema del límite central. Así que el límite, cuando n tiende al infinito, de e a la lambda es igual a 1. Cuando n tiende al infinito en esta expresión de este lambda, cuando n tiende al infinito, este límite es igual a 1. Por lo tanto, el límite cuando n tiende al infinito de la distribución de probabilidad binomial que comenzamos es igual al límite cuando n tiende al infinito de esta expresión que ya hemos reducido, que ya hemos aproximado, igual a la normal estandarizada. Lo que con esto completamos la prueba de este teorema. Igual que este teorema, igual que esta aproximación, hay varias aproximaciones más que la vamos a encontrar a partir de la página 108 a la página 117 de esta tesis. En conclusión, en virtud de los objetivos planteados en esta tesis, en esta investigación, presentamos las conclusiones a las que hemos arribado. Primero, las distribuciones de probabilidades son variables aleatorias que usualmente suelen escribirse como la denominada función de densidad en el caso de las variables continuas y como función de masa de probabilidad en el caso de la variable discreta, en tanto que los que se conoce como función de distribución representan las probabilidades acumuladas. Segundo, las distribuciones de probabilidades son medidas en un espacio métrico. Tercero, en la sección 4.1 se verifican las principales propiedades de la derivada de Radon-Nikodym por ser de gran utilidad para lograr dar respuesta al primer objetivo específico planteado en esta investigación. En la sección 4.1. Cuarto, utilizando correctamente las propiedades, la regla de la cadena y tomando en cuenta las medidas a las que puede estar conectada las distribuciones de probabilidades continuas y discretas, podemos inferir la derivada de Radon-Nikodym de dichas distribuciones. Quinto, para lograr inferir derivadas de Radon-Nikodym de distribuciones de probabilidades continuas y discretas, deben verificarse las siguientes condiciones. Sea omega f un espacio medible y mu, nu dos medidas con signo sobre f. Entonces se dice
que nu es absolutamente continua con respecto a mu y se denota que nu es absolutamente continua con respecto a mu si nu se anula en E, entonces mu también se anula en E para todo E de F. Verificando todo esto en el teorema 2.1 de la sección 2.1.6. Sexto, para aproximar una distribución a otra, junto al teorema del límite central desarrollamos en la sección 2.3 un conjunto de lemas y teoremas y el teorema de Moivre-Laplace, por ser más generalizado y permitir no solo aproximar una distribución continua discreta a una distribución normal, sino a la de Poisson o a la geométrica. Ver las pruebas en la sección 2.3. Séptimo, para aproximar una distribución de probabilidad a la distribución normal u otra, se debe tener presente las siguientes condiciones. A. Sean PQ mayores que 0 menores que 1, entonces para un n grande, la distribución binomial se puede aproximar a una distribución normal con una media igual a np y con una varianza igual a npq. Es decir, que el límite cuando n tiende al infinito de la distribución de probabilidad binomial es igual a la distribución normal estandarizada. B. Si x es una variable aleatoria con distribución hipergeométrica y el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la distribución hipergeométrica se puede aproximar a una distribución binomial, es decir, que la probabilidad, la distribución hipergeométrica se puede aproximar a una distribución normal cuando P es igual a M sobre N, para un N lo suficientemente grande, cuando N es lo suficientemente grande. Y apartado C, si X es una variable aleatoria binomialmente distribuida con parámetros N y P, y establecemos que N tiende al infinito y P tiende a 0, se tiene que NP tiende a un alfa. Entonces, el límite cuando n tiende al infinito de la distribución de probabilidad binomial tiende a la distribución exponencial, a la distribución de Poisson. Como recomendaciones tenemos las siguientes. Dadas las medidas de distribución de probabilidades nu, la normal, mu1, la distribución exponencial, mu2, la distribución geométrica, aproximar mediante el teorema del límite central o de Moivre-Laplace la derivada de Radon-Nikodym de la distribución geométrica con respecto a la normal a la derivada de Radon-Nikodym de la distribución exponencial con respecto a la normal. Segundo, continuar el estudio de las aplicaciones de la derivada de Radon-Nikodym iniciado en esta investigación, aplicándola sobre las martingalas de variables aleatorias de espacios probabilísticos. Tercero, continuar el estudio de la derivada de Radon-Nikodym como un eslabón que relaciona directamente un espacio métrico de la teoría de medida con un espacio probabilístico de la teoría de probabilidades. Aquí le presentamos las referencias bibliográficas a las que hemos hecho uso, de las que hemos usado para hacer nuestra investigación. Esto es todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.